Génesis del universo. Elementos básicos del cosmos, dioses, conciencia, primeros elementos físicos y matemáticos. Amigos, permitirme exponer de forma simple y fácil de comprender la manera en que yo contemplo al cosmos, su creación y principios fundamentales. Para comenzar a entender estas explicaciones, lo primero que necesitamos es eso, la capacidad de comprensión, y en ello consiste la conciencia, tanto humana como universal. Conciencia. La conciencia es la capacidad y facultad de conjuntar, valorar, comprender y sentir cualquier hecho o evento del universo, tomando y valorando en su conjunto a todos los elementos que tiene nuestra mente sobre ese hecho o evento cósmico, incluidos sentimientos y sensaciones que nos produce dicho evento. Por tanto, tomará más conciencia de un evento cósmico aquel individuo que tenga más información y datos de dicho evento y sepa conjuntarlos y valorarlos en su totalidad como conjunto y hecho creativo. Por eso el hombre tiene conciencia y los computadores no la tienen, porque el hombre es capaz de contener y valorar en su conjunto, al mismo tiempo, todos los elementos de un evento, mientras que las computadoras solo valoran secuencialmente un punto o elemento en cada instante, después otro y otro, etc., pero solo va de elemento en elemento sin tener visión y valoración de conjunto creativo. Así pues, el hombre al ir desarrollando su cerebro y mente, fue adquiriendo la capacidad de observar y valorar en conjunto, cada vez con más datos y elementos inteligentes, de todo cuanto iba observando a su alrededor. Y sí, así el hombre fue desarrollando su cerebro y mente, y por tanto, la capacidad de tomar conciencia de los eventos que iba observando a su alrededor. La frontera entre lo animal y lo humano. Sin embargo, el aumento, calidad y nivel de la conciencia en los humanos más primitivos, llegó a un punto en el cual ya se empezó a sorprender de la grandeza de la creación cósmica que le rodeaba, en la cual observaba una inmensidad y una interrelación entre todos los eventos cósmicos, que comenzó a tomar cierta conciencia o subconsciencia de que todo aquello formaba un universo totalmente interrelacionado, conectado, dependiente, inteligentemente construido, y del cual este hombre primitivo comenzaba a sentirse perplejo, maravillado y que le producía intensos sentimientos de admiración y felicidad. Y quizás aquí podríamos poner la frontera entre el simple animal y el humanoide, en que el humano ya empieza a hacerse preguntas e indagar sobre el mundo que le rodea, mientras que el simple animal solo se dedica a satisfacer sus necesidades más elementales como la alimentación, reproducción, defensa, etc. Así que, más o menos conscientemente, el hombre primitivo llegó a la sensación o conclusión de que el mundo que le rodeaba era una inmensa creación o manifestación creativa que debía de ser sostenida y dirigida por algún ente superior o Dios que la manejaba de forma inteligente y perfecta. Por tanto, de esta conciencia y subconsciencia creada en las mentes de los hombres por observación de la grandeza de la naturaleza, nace el convencimiento de que existe una entidad superior o un Dios que maneja toda esta gran creatividad cósmica, o simplemente, que esta grandeza de la naturaleza y creatividad cósmica es por sí misma o merece el calificativo, valoración y definición de Dios. El hombre y sus dioses. Y los hombres en sus distintas civilizaciones fueron creando sus dioses a su imagen y semejanza. Pues sí, así parece ser, que una vez adquirida y superada la sensación subconsciente, o subconsciencia de la existencia de un ser superior o Dios detrás o soportando a toda la naturaleza que observamos, el hombre comenzó a creerse y crearse a dioses claramente superiores a él, pero por no conocerlos en toda su extensión, pues cada grupo, sociedad o cultura humana se creaba o adaptaba a su Dios según sus vivencias y experiencias más o menos tribales. Por supuesto, si han existido y existen multitud de dioses en las distintas culturas humanas, es de pensar que ninguno de ellos es el completo y exacto Dios del universo, sino unas representaciones creadas y adaptadas a las circunstancias y experiencias de cada cultura. Pero la pregunta sería, ¿existe realmente un Dios del universo? Pues claro, si llamamos Dios a toda la creatividad e inteligencia que observamos por todo el universo, pues entonces Dios existe. Otra cosa es analizar y entender a esta ente cósmica que llamamos Dios, pero eso no entra ya en la revisión de esta simple exposición.
Pero si podemos dar una simple justificación a toda la creatividad cósmica que observamos por doquier. Como ser inteligente y sensitivo que parece ser ese Dios o entidad cósmica, éste debe de tener la necesidad constante de manifestarse y hacer vivir sus cualidades, pues de lo contrario sería un Dios inerte, sin vida ni obra que demostrara su existencia y le hiciera sentirse vivo, sería como un pintor que no pintara y manifestara su arte en sus cuadros. Así que en buen pensamiento, toda la estructura inteligente y sensitiva que observamos en el cosmos, puede calificarse y valorarse con una correcta definición de Dios del cosmos o universo. Después, poco a poco, ya iremos descubriendo sus cualidades con mayor extensión. Inteligencia, simple definición. Analicemos ahora mediante una simple definición, en qué consistiría la inteligencia, tanto humana como cósmica. La inteligencia es una característica o facultad mediante la cual podemos analizar, construir, buscar, encontrar y unir elementos simples pero complementarios, para con ellos montar o construir otros conjuntos y estructuras de elementos perfectamente unificados mediante sus características de complementación, los cuales son más sofisticados y avanzados y con mejores cualidades que los elementos simples por separado. Y esta inteligencia de buscar y encontrar elementos complementarios, es la que usa el hombre para crear o montar sus construcciones y artefactos, así como lo hace el cosmos mediante un caos inicial, para unir elementos complementarios y formar conjuntos mejorados, como por ejemplo puede ser la unión de átomos libres en la naturaleza para formar moléculas y macromoléculas de muchas mejores propiedades, hasta construir la propia vida sobre los planetas. Claro, que igual que nosotros, esta inteligencia cósmica ya habría ideado o construido esos elementos físicos complementarios que fueran aptos para hacer con ellos después todo tipo de creaciones e invenciones. Es decir, en mi entender la entidad cósmica o Dios cósmico, ya tenía en mente la idea de que los átomos del universo serían capaces de crear la vida sobre el cosmos. Resumiendo, la vida ya está latente y se está preparando en los propios átomos. La creación del universo con sus primeros elementos físicos. Por ahora abandonamos un poco el campo de lo espiritual o metafísica del universo, para sumergirnos en la propia física o práctica de la creación, para lo cual la entidad cósmica ha de imaginar y combinar, mediante su inteligencia, elementos simples y complementarios para con ellos construir todo el entramado cósmico que nosotros vamos descubriendo poco a poco. Para crear este enorme universo, imagino que la entidad cósmica comenzaría por imaginar y construir, primero el elemento espacio, o escenario donde se va a crear toda la arquitectura del universo. Pero para que en este espacio se desarrolle toda la manifestación, personajes y vida posterior, primero se ha de imaginar y construir un elemento esencial, cuál es el movimiento universal, el cual permitirá que en un determinado lugar del espacio se muevan y desarrollen infinitas y sucesivas construcciones. Pensemos en un escenario de un teatro donde sucesivamente y con personajes diversos se van produciendo todo tipo de vivencias y creaciones teatrales. Así que ya tenemos los dos elementos esenciales para la creatividad física del cosmos. Espacio y movimiento universal. Por otra parte, el elemento tiempo que tanto confunde a los científicos, podemos considerarlo como un simple parámetro de medida del movimiento universal, es decir, que con el manejo del tiempo, por ejemplo con relojes, podemos verificar la cantidad de movimiento que contiene o se produce en cualquier evento físico, ya sea lineal o longitudinal, movimiento de un cuerpo sobre una longitud, o ya sea tridimensional, evolución, crecimiento, envejecimiento, etc. Pues bien, mediante la unión o inclusión del movimiento universal dentro del espacio, se nos produce líneas, rectilíneas, de movimiento en todas y cada una de las direcciones del espacio, que a su vez se comporta como líneas de fuerzas o energía cósmica hacia el movimiento. Así que ya tenemos todo el espacio cósmico lleno y ocupado por toda la energía cósmica creada en esta unión del espacio con el movimiento universal. Pues bien, de esta simple unión ya se comienzan a producir elementos secundarios o compuestos de estos dos elementos, y que por orden de construcción o creación serían: primero las líneas de energía cósmica,
que en su forma concéntrica, o gravedad, sobre cualquier punto del espacio, pueden unirse y sumarse produciendo puntos de energía condensada o materia, que a su vez se suman y concentran formando conglomerados de materia. Esta después se atrae y une formando y construyendo las partículas y su masa, después átomos, estrellas, etc., desarrollo que puede verse en mi modelo cósmico y atómico de 1992. Y como se puede analizar en este modelo, los conglomerados o acumulaciones de materia, para su perfecto equilibrio de energía, se constituirán o estructurarán en sistemas orbitales, y estos a su vez, y siguiendo las necesidades de equilibrio y densidad de energía, se estructurarán en niveles cósmicos exponenciales, como son las partículas construyendo átomos, los átomos construyendo estrellas, etc. Referencia a algún elemento matemático, el número pi. Aunque las matemáticas no son un tema propio de esta síntesis de elementos cósmicos, sí me gustaría exponer aquí un número básico en la estructuración cósmica, ¿cuál es el número pi? Y lo es porque representa la unión estructural entre el parámetro simple de la longitud, y la estructura esférica a que tienden todas las construcciones cósmicas tales como agrupación de materia en esferas, partículas, núcleos, planetas, soles, galaxias, etc. Además, y según mis cálculos si no estoy equivocado, el número pi es esencial para algunos parámetros como la densidad de energía en el cosmos, en masa, 3 y 14 gramos por centímetro cúbico. Pues bien, en mi opinión, y si las matemáticas tienen el alcance y poder que se les da en nuestro tiempo, ha de haber una función directa del diámetro de la circunferencia, o esfera, que nos dé con exactitud el valor de pi. Y como para construir curvas cartesianas se utilizan las funciones de potencias y raíces, pues esa función del diámetro, 2, ha de ser mediante funciones de potencias y raíces de 2, tal como se expone en el dibujo. Así que pi, se obtendrá por una función de potencias y raíces de 2, pi igual a f, 2. Por tanto los ajustes actuales de pi, mediante series y algoritmos de diferentes valores, en buena lógica no serán correctos sino simples aproximaciones, pues en la circunferencia y su diámetro no existen estos valores numéricos que se aplican. El número phi. Otro número importante, sorprendente y básico en matemáticas es el número phi, que al ser tan básico en las geometrías como pi, también debería tener una función directa con dicho número, y la tiene, claro. Esta función directa la mostramos en el dibujo, y también sacamos la conclusión o confirmación de que para la obtención del número pi son básicas las potencias y raíces, en este caso la más simple de todas, potencia y raíces de 17 en relación al diámetro 2, de la circunferencia, como se muestra en el estudio y fundamentos del pi cuadrante. Es decir, las potencias y raíces 17 del número pi conectan y unen en fórmulas directas a ambos números, el número pi con el número phi. Bien, amigos, hasta aquí una somera explicación metafísica y de física básica en la consistencia y estructura del universo. Gracias por vuestro interés.